¿Cuántos creen que hoy es tarde de bendición? ¿Cuántos creen y cuántos se dieron cuenta que estamos en guerra? ¿Pero hay guerra? ¿No? ¿Hay guerra aquí con otro país? No. Tenemos que darnos cuenta que estamos en guerra y es una guerra de verdad. Es una guerra que no tiene tregua. La pastora decía, Satanás no duerme, no se toma descanso. Y nosotros tenemos la tendencia de tomarnos ese descanso. Y ese descanso hace que nos descuidemos, ese descanso hace que dejemos pequeñas grietas o pequeñas aberturas por donde el enemigo puede venir a hurtar. Y sin darte cuenta, te hurta el gozo, te hurta la paz, te hurta la alegría, te hurta el buen carácter y te pone uno. ¿Sí? Es necesario que nosotros entendamos que estamos en guerra, pero en guerra de verdad, y esto hablo en sentido espiritual. Desde que aceptamos a Jesucristo en nuestro corazón, nosotros comenzamos una guerra. Dios nos llamó a un ejército verdadero, a un ejército que Él dirige y que el general es Él y que Él da las estrategias para que nosotros entremos al terreno del enemigo para vencer, para derribar, para deshacer todas maquinaciones, para estar firmes, y Dios ha puesto atalayas también y hay que mirar. Cuando viene el peligro uno tiene que avisar. Dice que si uno no avisa, si ve que viene el peligro y no avisa o no es precavido con eso, será culpable de eso. Pero si uno ve el peligro y avisa, entonces él habrá librado su alma. Uno tiene que siempre prevenir. Uno siempre le dice a las personas o a los hermanos, mirá, no hagas esto, o fijaste con esto, no te metas en esto, o si tenés un trabajo de esta forma o de la otra, fíjate, porque el enemigo no duerme y siempre está al acecho, siempre está, y viene y te enfrenta, y viene y te pone cositas para que uno pise el palito. Eso de pisar el palito, ¿sabe por qué? ¿A qué se refiere? Nosotros hacíamos trampas antes para los pajaritos. El que vivió en el campo sabe, las fabricábamos todo de palitos, de madera. Y entonces había un palito que era partido. Y poníamos un alambrecito o un hilo. Y ahí semilla o lo que le gustaba al pajarito. Y iba, pisaba el hilito y quedaba adentro. Y a veces hacías esa trampa, te hace la... Ahorita no parece inofensiva, ay qué rico que es esto, ¡trac! Y a veces viene, es como... El enemigo aparece cuando menos lo pensás. Y cuando te diste cuenta, ¡ah! ¿Por qué? Es como la laucha, ¿vio? La laucha entra a tu casa y no te das cuenta hasta que viste algo que dejó algo medio raro por ahí. Esta es la laucha. Y entonces empezamos a buscar, ¿qué le pongo? No tenemos que esperar a eso. Nosotros tenemos una guerra y está declarada. Jesucristo nos dio la victoria en la cruz del Calvario. Estamos del lado del ejército que gana, pero tenemos que creer y confiar en Dios. Para esto vamos al libro de Éxodo, capítulo 17, versículo 8 al 13. Vamos a leerlo así. Entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué: escógenos varones y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalec. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano,
Israel prevalecía. Mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Amén, gloria a Dios. El primer versículo que leímos, que es el 8, dice: entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim. Entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim. ¿Quién vino? El enemigo. Siempre el enemigo viene. Siempre está viniendo para atacarte, siempre está viniendo para ponerte palos en la rueda. Siempre viene para molestarte, siempre viene para ponerte pensamientos ajenos a la voluntad de Dios. Siempre viene para amargarte, te enfrenta. Te moja la oreja, vamos a decir así. Ese enemigo viene y está. Y dice que vino a pelear ¿contra quién? Contra Israel. Y viene a pelear ¿contra quién? Contra la iglesia. Y viene a pelear ¿contra quién? Contra uno mismo. Hay una pelea. Hay una guerra. Nosotros tenemos que entender que si bien Dios nos dio la paz, nos da la vida, nos da el gozo, tenemos que estar preparados como buen soldado, siempre listo para contraatacar o para deshacer toda obra del enemigo. Y miren lo que dice el segundo versículo, que es el 9. Y dijo Moisés a Josué: escógenos varones y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. Acá hay una orden. Acá no le está diciendo: mirá, Josué, si querés ir a la guerra, buscate algunos por ahí que tengan ganas también, que tengan ese deseo, esa ganas de pelear. Mirá, Josué, te lo estoy pidiendo, por favor, fíjate, si no voy a buscar a otro. No, le estaba diciendo: Josué, escogé varones de guerra, escogé hombres que sean decididos, que tomen esa decisión y que sepan y que sean valientes, porque se van a enfrentar a un enemigo. Y Dios dice que nosotros nos esforcemos y que ¿qué? Que seamos valientes. Y en este caso no fue Moisés que le dijo a Josué, sino que dice la palabra de Dios que Él nos escogió a nosotros y no nosotros a Él. Él nos escogió para formar el más grande ejército revolucionario, porque tenemos que revolucionar el mundo espiritual, para derrotar, para derribar, para pisar, dice la palabra de Dios, para hollar serpientes y escorpiones. Miren qué tremendo. Y aquí Moisés le estaba dando una orden a Josué y le dijo que él iba a estar ¿dónde? Sobre la cumbre del collado, y la vara de Dios conmigo. ¿Qué es la vara? La fe. La vara es la fe. Dios nos dio una vara, es una fe. Dios nos dio una vara con una medida, la medida de fe. A cada uno una medida, pero te la dio. Lo primero que Dios nos dio fue la fe para la salvación. Porque sin fe no podíamos o no podemos aceptar a Jesucristo en nuestro corazón como nuestro único y suficiente Salvador. Si no es por fe, porque yo no lo vi, y los que estamos aquí, nadie vio a Jesucristo que lo crucificaron, pero por fe creo que Él murió.
Por fe creo que Él resucitó y está sentado a la diestra de Dios. Por fe creo que Él derramó su sangre preciosa y santa para librarme de la eterna condenación, para darme vida eterna. Pero también por fe tengo que creer lo que dice la palabra de Dios, que yo me enfrento a peligros espirituales. Yo me enfrento a enemigos espirituales, y nuestra guerra no es contra sangre ni carne, sino contra principados y potestades. Pero yo voy a estar. Y Dios te dice, yo estoy. Yo voy a estar en la cumbre. Y Dios nos dice, yo estoy con vos. Yo estoy todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Y miren, si Josué hubiera sido como algunos por ahí, claro, el pastor es piola. Él me manda a mí, que yo ore, y él se queda. Él me dice lo que yo tengo que hacer y él se va y no hace nada. No, acá la palabra de Dios es la orden para todos. Porque Moisés no fue a la guerra, pero sí estuvo en la guerra. Si bien el que lideró el ejército fue Josué, un hombre preparado, y es la primera vez que se nombra a Josué delante de un ejército. Un hombre que Dios lo iba preparando para este tiempo, para el tiempo de poder ir a pelear contra los enemigos. Y Josué no dijo, Moisés es un piola, él se va a sentarse allá arriba y yo voy a tener que estar en el campo de batalla como loco, peleando con uno y con otro. No fue lo que dijo. No fue tampoco y ni murmuró contra Moisés, sino que dice la palabra de Dios que en el versículo 10 dice, e hizo Josué como le dijo Moisés. E hizo Josué como le dijo ¿quién? Moisés. Y Dios pone personas, y Dios pone líderes, y Dios pone pastores, y Dios pone maestros, y Dios pone profetas, y Dios pone diáconos en la iglesia, y Dios pone aquellos maestros que te enseñan de verdad. Pone evangelistas. Y Dios pone personas, no porque sean mejores que los demás, sino porque Dios despertó un espíritu, y ese espíritu está, y uno empezó a buscar, y Dios nos puso en un lugar donde nosotros ni pensábamos ni soñábamos estar. Porque yo no soñaba ser pastor. Yo soñaba andar con mi melena bien larga por ahí, rebelde como siempre, los pelos largos como indio, tocar la guitarra, ser un buen rockero. Pero los planes de Dios no estaban eso. Y Dios me sacó de sí. Dios me sacó de ese pensamiento, porque tus pensamientos no son los míos, dice Dios. Quizás vos pensás una cosa de la vida, pero Dios te muestra otra. Quizás vos pensás que podés hacer las cosas de esta forma y parece que la estás haciendo bien, pero Dios te dice no, así no. Y entonces Dios te muestra y te ordena, y Dios pone personas y pone líderes para determinar qué hacer, cómo vamos a seguir. Y nosotros estuvimos hablando de que vamos a empezar con casas de oración. Vamos a empezar con algunos por ahí, ¿sí? Estamos orando para que Dios nos dirija conforme su voluntad, y vamos a guiarnos lo que Dios dice, y podemos encontrar algunos Josué por ahí que quieran prenderse y pelear la buena batalla, o algunos que quieran acompañar a Josué en esta batalla, en esta pelea. Y esta pelea es espiritual, y esta es enfrentarnos contra principados y potestades. ¿Amén? Y dice que Josué hizo lo que Moisés le dijo. Y esto es lo lindo, cuando uno hace lo que el líder le está diciendo. Total, el líder es responsable de lo que está diciendo, y es responsable delante de Dios. Nosotros somos responsables delante de Dios por lo que hacemos o le decimos a ustedes que hagan. La responsabilidad es nuestra. Está en ustedes
el decir sí y amén. Está en ustedes decir, sí Señor, yo lo voy a hacer. Sí Señor, me sujeto a tu voluntad. Sí Señor, escucho lo que me están diciendo y lo voy a poner por obra. Porque nosotros podemos dar un consejo, podemos hablarle y decirle, mirá, si vos haces esto, te va a pasar esto, pero si vos querés hacerlo, lo vas a hacer y después tenés las consecuencias. Y las consecuencias son duras, y las consecuencias son dolorosas, y las consecuencias de no obedecer te llevan a tener dolor y angustia en tu vida, y después no sabes cómo salir. Pero la palabra de Dios acá nos enseña, dice que hizo Josué conforme le dijo Moisés, peleando contra Amalek, y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y dice así, y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek. ¿Esto qué nos enseña? Que a veces el líder, o el pastor, o el evangelista, o el maestro, o el diácono, o el profeta, se cansan. Se cansan. Llega un momento que te cansás. Te cansás espiritualmente, te cansás emocionalmente, te cansás sentimentalmente, te cansás físicamente, te entra el cansancio porque vas y le decís, y le decís, y le decís, y le decís, o decís la cosa y entra por acá y sale por acá. Y cuando te llaman y te dicen, me pasó esto, yo ya lo sabía, te lo había dicho. Y no es porque sea mejor que los demás, y no es porque uno es sabio en su propia opinión, sino que uno va a la palabra de Dios y Dios revela y dice lo que va a suceder y lo que pasa. Y está en cada uno de nosotros tomarlo o dejarlo. Dios nos da esa libertad. Y dice que Moisés, cuando se cansaba, bajaba los brazos, y al bajar los brazos es como que el enemigo avanzaba. ¿A cuántos le gusta que lo animen? ¿A cuántos les gusta que lo mimen? Bueno, a nosotros también. A nosotros nos gusta que nos animen. Porque a Moisés lo tuvieron que ayudar. Y saben una cosa, cuando Dios hace algo tiene un porqué. Eso es para mostrar que tanto el pastor como el maestro, como el profeta, como el que está en la alabanza, llega un momento que se cansa de algunas cosas. Y es una lucha, y nosotros tenemos más lucha que ustedes. Tenemos más enfrentamientos que ustedes. Porque el enemigo no apunta a dar, sino que apunta a las cabezas. Y si logra derribar la cabeza, bueno, chao, se terminó todo. Entonces, es necesario que cada uno de nosotros, en su lugar, en el lugar que estamos, es pelear, es luchar, es batallar, es estar, decir, Señor, queremos más. Señor, vamos por más. Vamos a vencer al enemigo de la fiaca. Ese es un enemigo lindo, La fiaca espiritual, ese desgano. Y ese desgano que viene, y es un enemigo sutil, que viene y está, y bueno, hoy está lindo. Está más lindo que ir para ir a la pileta que ir a la iglesia. No digo que esté mal, sino que busquemos el día, busquemos el momento. Tenemos toda la semana y nos vamos a la pileta, los sábados vamos a la pileta, ¿sí? Pero eso no quita de que nosotros nos olvidemos de Dios. Podemos divertirnos,
podemos disfrutar del sol, podemos disfrutar del agua, podemos disfrutar del mar, de la pileta, podemos disfrutar de la vegetación, podemos disfrutar, pero siempre decir: Señor, gracias por esto, gracias porque tú estás conmigo, gracias porque tú estás con nosotros todos los días. Amén. Es tiempo de entender lo que Dios quiere para con nosotros. Y dice así que Moisés bajaba los brazos, y cuando él bajaba los brazos, ¿qué pasaba? Esto es como cuando nosotros dejamos la oración o dejamos la lectura de la palabra. ¿Quién va a prevalecer? La carne, el enemigo. Y dice la palabra de Dios que dice: y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella, y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro del otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol, y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Dice la palabra de Dios que como Moisés se cansaba y los brazos no le daban más para tener la vara de la fe, estaban Aarón y Hur al lado, y dice que pusieron una piedra debajo de él. Él se sentó en la piedra, y lo que hicieron los dos, se quedaron parados al lado de Moisés, pero le sostenían la mano. Es necesario sostener la mano de los que están al frente. Es necesario fortalecer la vida de los que estamos aquí. Es necesario que intercedas ante el trono de la gracia, orando a Dios en beneficio por la iglesia, por el ministerio que Dios nos da. Es necesario que te metas en la presencia de Dios. Es necesario que colabores, es necesario que te metas. Y yo no digo que no están colaborando, pero es necesario aún más. Queremos más. Queremos que la gloria de Dios resplandezca. Queremos que la gloriosa majestad descienda con poder y autoridad sobre este lugar. Queremos que eso se sienta y se perciba aquí en el ambiente, en el aire. Y queremos y deseamos, y conforme la voluntad de Dios, es el que busca, va a encontrar. El que busca, encuentra. Vamos al libro de Mateo, capítulo 7, versículos 7 y 8. Es tiempo de entender que no podemos tomarnos vacaciones en lo espiritual, ¿sí? Uno puede tomarse vacaciones para ir a descansar, pero es tiempo de estar en guerra siempre, presente, orando y velando en todo tiempo. El libro de Mateo, capítulo 7, versículos 7 y 8. ¿Quién lo tiene? Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Amén. ¿Qué dice? Pedid y se os dará. Y esto no lo digo yo, no lo dice el vecino, no lo dice el que está acá atrás, sino que lo dice ¿quién? El Señor Jesucristo, el Padre, que es Dios. Pedid y se os dará. Dice: buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Esta es la oración. Señor, necesito más. Golpea la puerta a la salvación, la puerta a la liberación, la puerta de la paz, la puerta del gozo, la puerta de la felicidad.
pero golpea la puerta del cielo para que la unción descienda sobre nuestras vidas, para que la unción descienda sobre tu vida, para que el poder de Dios esté, como dice su palabra, que el poder de Dios es dado para todos aquellos que lo buscan. La presencia y el Espíritu Santo de Dios lo derrama a aquellos que lo buscan en espíritu y en verdad. Entonces golpead, buscad, clamad a Dios, pedidle a Dios lo que necesitad, en el nombre de Jesucristo, ¿sí? Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. Miren qué tremendo. Es tan sencilla la palabra de Dios, y está escrito acá, y muchas veces nosotros nos olvidamos, y lo primero que hacemos es ir a golpear a la puerta del vecino, buscando auxilio. Lo primero que hacemos es ir a buscar, y hay algunos que por ahí salen corriendo y van a golpear la puerta de los curanderos. Lo primero que hacemos. Lo primero que hacen es o confiar en uno mismo, pero la palabra de Dios dice: pedid, golpead, llamad, porque vas a ser atendido. Y Dios te atiende siempre, y Dios abre las puertas, porque las bendiciones están, y las promesas de Dios están escritas y plasmadas en la Biblia para que nosotros vivamos conforme a las promesas de Dios. Él dice que seremos libres, y somos libres porque Él nos hizo libres. Él dice que el poder y la autoridad está en nosotros porque Él la puso, en el nombre de Jesucristo. Él dice que somos más que vencedores porque Cristo venció en la cruz, y la tomemos. Él dice que por su llaga nosotros somos curados, y busquemos esa sanación, esa curación para nuestras vidas. Amén. Eso dice la palabra de Dios. Y lo más importante de todo es en el capítulo 6, versículo 33. Con esto vamos a terminar. En el libro de Mateo. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Qué dice? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas te serán añadidas. Miren, yo soy un testigo fiel de lo que Dios hace. Y a mí nadie me vino con cuentitos, y a mí nadie me vino con cosas raras, sino que Cristo mismo, Dios mismo, en su amor y en su misericordia, una noche golpeó las puertas de mi corazón. Y esa noche fue la noche más feliz de mi vida, por encontrar la vida, por encontrarme con Cristo Jesús, por encontrar la salvación, por encontrar que fuera de Él no hay nada, por entender que Él me ama, y por amor a mí, por amor a vos, se entregó en la cruz, en muerte de cruz, derramando su sangre. Y a partir de ahí empecé a buscar, y a buscar, y a buscar del reino de Dios, y Dios fue dándome, y Dios fue dándome. Más buscaba, más recibía, y era tal el gozo y tal la alegría que quería mucho más de Dios. Y sigo buscando, porque Dios no cambia. Dios es el mismo ayer y por los siglos de los siglos. Nosotros leímos el Antiguo Testamento de que Moisés le dijo a José que elegiste los hombres para ir a la guerra, pero hoy Dios es igual. Dios te dice que te pongas en pie, que te enfrentes, que no le temas a nada. ¿A qué le temes? ¿A no ser feliz? ¿A qué le temes? ¿A la amargura? ¿A qué le temes? ¿Al futuro? ¿A qué le tememos? ¿A qué le tememos? ¿A la muerte? Si Cristo es la vida. Si uno deja de existir en esta tierra, vamos a la presencia de Dios, que es mucho mejor. Ya no hay sufrimiento y no hay dolor, no hay tristeza. ¿Habrá algo imposible para Dios? Dios todo lo hace posible, porque Él lo creó todo. Él lo creó todo.
Y Dios cambió todo mi interior. Cuando antes me creía el superhombre y era un alambre así. Y Dios me mostró que la hombría no sirve para nada. Y me mostró que ser un varón de Dios es mucho mejor. Saber dominar, saber estar, saber sujetarse. Y aprendí. Y viví y luché conforme es la voluntad de Dios. Me habré equivocado una y otra vez, pero Dios siempre me dio la oportunidad de estar delante de su presencia. Así que es tiempo. Ponete de pie. Si estás pasando por situaciones difíciles, en lo emocional, en lo sentimental, en lo afectivo, en lo espiritual, aquí está Dios. Acá está aquel que vive y que reina, aquel que puede transformar las situaciones de nuestras vidas, aquel que puede cambiar nuestro lamento en gozo, aquel que puede derribar fortalezas, aquel que puede derribar lo imposible para hacerlo posible, aquel que puede derribar todo impedimento, todo lo que trae amargura, todo lo que trae tristeza, todo lo que trae dolor. Aquí está, porque dice la palabra de Dios que Cristo Jesús es varón experimentado en quebranto, en dolor. Él sufrió el castigo cruel por nuestros pecados, por nuestra maldad, y nos trajo libertad. Así que cerrá tus ojos. Y a vos te digo, querido amigo, que estás del otro lado de la pantalla, Dios te ha llamado. Y quizás por distintas situaciones te has alejado, te has apartado. Pero quiero decirte que Dios te ama y te sigue amando. Y que Él te llama para un ejército que revolucione el mundo, que alcance a las naciones y que derribe fortalezas y que siga adelante. Padre nuestro que estás en los cielos, te alabo, te bendigo y te doy gracias. Gracias por este tiempo. Tiempo, Señor, en que se va cumpliendo tu palabra. Tiempo, Señor, en que se cumple lo que tú has dicho a través de los profetas y a través de tu palabra. Tiempo, Señor, cuando tu palabra dice que el mundo será convulsionado y hay una convulsión total, Señor, y hay un caos total. A pesar de la apariencia de felicidad, cuando todo el mundo se prepara en estos tiempos para darle rienda suelta a los bailes, Señor, en los carnavales y en todas esas cosas. Pero están lejos de ti, amargados, tristes, vacíos, sin esperanza. Por eso te rogamos por ellos también, Señor, para que tú toques su vida. Te rogamos, Señor, por lo que estamos aquí, para honrarte y para bendecirte. Señor, tu palabra ha dicho, Señor, que en este tiempo la maldad irá en crecimiento y lo estamos viendo. Señor, ayúdanos y fortalece nuestras vidas. Pero te ruego por aquellos, Señor, que están hoy en una situación difícil, espiritual, sentimental, emocional y afectivamente. Dios toca y derriba cada obstáculo en el nombre de Jesucristo. Atamos y sujetamos todo espíritu contrario al tuyo. Reprendemos toda obra del diablo en el nombre de Cristo Jesús. Deshacemos, Señor, toda palabra de maldición que venga contra tus hijos en el nombre de Jesucristo. Todo ataque del enemigo en el nombre de Cristo Jesús lo derribamos. Señor, desatamos bendición sobre la vida de los que están aquí, Señor. Derribamos toda maquinación del enemigo en el nombre de Cristo Jesús. Padre, tú eres el que allana toda situación. Mira la situación de cada uno. Parece imposible, pero tú eres un Dios que lo hace posible. Tocando cada vida, tocando cada corazón, guardando de cada uno de tus hijos, guardando de los niños, guardando de los ancianos, guardando de las viudas. Señor, que de aquí, Señor, se levante un ejército
glorioso para tu gloria, para honrarte, para bendecirte, para exaltarte. En el nombre de Cristo Jesús. Señor, bendice la familia, bendice a nuestros hijos, guárdalo y líbralo de todo peligro y de todo mal, Señor. Guárdanos de toda acechanza del enemigo en el nombre de Cristo Jesús. Te adoramos, te bendecimos, te exaltamos. Tú eres fiel, Señor, te adoramos. Tú eres fiel, Dios.